El 27 de agosto, nuestra Iglesia Católica recuerda y celebra a Santa Mónica, a quien conocemos, por supuesto, porque es la mamá de San Agustín. Como el Papa que Dios nos ha concedido, el Papa León XIV, viene precisamente de la familia agustiniana, yo creo que hay como un renovado amor por todo lo que rodea la vida de este gran santo. Pues el 27 recordamos a la mamá de Agustín, una mujer santa. Y vamos a destacar 3 elementos que tomamos de la vida de Santa Mónica y que creo que nos pueden enseñar mucho. El primero tiene que ver con los sacramentos. En aquella época era bastante frecuente que la gente no bautizara a los niños, a los bebés. Y el motivo no era el que a veces algunas personas mencionan en nuestra época, porque en nuestra época hay gente que no está bautizando a los hijos con el argumento de que voy a esperar y dejar que ellos decidan por sí mismos si quieren o no bautizarse y a qué denominación cristiana quieren pertenecer, si es que quieren ser cristianos, porque tal vez quieren ser evangélicos o quieren ser testigos de Jehová, o tal vez les llame la atención ser católicos. Entonces, ese es el argumento que se plantea hoy, pero esa no fue la razón por la que Agustín se quedó sin la gracia del bautismo cuando era niño. Y debo anticipar algo muy importante, y es que el mismo Agustín, a partir de su propia experiencia, dice que es conveniente, necesario, es un deber de los papás bautizar a los niños, también por supuesto a los niños pequeños, a los bebés. Bueno, el argumento que se pone hoy en día para no realizar el bautismo de bebés es que hay que esperar a que ellos escojan. Es un argumento que no se sostiene porque hay muchas decisiones que los papás toman por sus hijos. Los papás no dicen, yo no le voy a hablar en ningún idioma, porque es posible que mi hijo prefiera hablar ruso, o tal vez le guste el chino como lengua materna, o tal vez quiera ser un hablante de inglés nativo. Entonces yo no sé cuál es el idioma que él va a preferir, y por eso no le voy a hablar en ningún idioma. Ningún papá dice, yo pues no voy a criar a mi hijo en la casa, porque yo no sé si mi hijo tal vez prefiere vivir en la calle. Hoy hay muchos habitantes de calle, entonces yo no voy a criar a mi hijo en una casa cómoda, porque tal vez él no quiere comodidad más tarde. Sé que estoy diciendo tonterías, pero es que de ese tamaño es la tontería del argumento que dice, voy a esperar a que el niño crezca. Los papás, dentro del orden natural de las cosas, comparten con los hijos lo que consideran que es más conveniente, más saludable, lo que es mejor para ellos. Y no les piden permiso a los niños, no le piden permiso a una bebita para decirle, ¿te parece si te hablamos en francés, en italiano o en húngaro? No le piden ese permiso, tampoco esperan a que el niño crezca. No le piden permiso al niño para decir, te vamos a entrar en el sistema educativo. A veces desde los 3 años y medio, 4 años de edad, ya está el niño asistiendo a un jardín infantil. ¿Y por qué no decimos entonces, vamos a esperar a ver si el niño quiere estudiar o no quiere estudiar? Eso no lo hacemos. Entonces, lo primero es, quitémonos de la cabeza esa tontería de que vamos a esperar a que el niño resuelva o que el niño decida. Quitémonos esa tontería. Eso no tiene nada que ver. Eso no fue lo que sucedió en tiempos de Agustín. Pero en aquel tiempo sí que sucedía que muchas personas aplazaban el bautismo. Y la razón era que en aquella época no estaba consolidada ni la teología ni la práctica del sacramento de la confesión. Existía, por supuesto, el sacramento de la confesión, pero la manera como se celebraba en muchos lugares era prácticamente una confesión pública y era únicamente con el obispo, y había unas penitencias que eran supremamente pesadas, onerosas, difíciles de cumplir. Entonces algunas personas decían,
pues yo voy a esperar a que se acerque la hora de la muerte, como quien dice cuando ya no va a haber ni siquiera fuerzas para cometer un pecado. Yo voy a esperar la hora de la muerte y cuando ya esté cerca la muerte, entonces ahí sí me voy a bautizar. De hecho, eso fue lo que le sucedió a un hombre llamado Patricio, que era precisamente el papá de San Agustín. El papá de San Agustín murió bautizado, pero no vivió bautizado. Entonces, la razón por la que Agustín no fue bautizado no fue la razón que ahora se aduce, sino más bien esta especie de inmadurez que había en el sacramento de la confesión. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué más aprendemos de Mónica? Creo que la gran lección que nos deja esta santa mujer es la lección de la perseverancia. Orar con perseverancia. Y la oración de ella, cada vez más perfecta, cada vez más fervorosa, cada vez más caritativa, la oración de ella, particularmente por su hijo Agustín, era una y otra vez poner a ese hijo en la presencia de Jesús, entregarlo a Jesús. Esa oración de entrega es la única oración realmente perseverante. Porque si la oración perseverante es únicamente la insistencia en que se hagan las cosas como a mí me parece, esa perseverancia no aguanta mucho. Esa perseverancia, como decimos popularmente, se revienta. Porque Dios muchas veces no va a hacer las cosas como yo quiero ni cuando yo quiero. Pero la oración de Mónica es la oración de la santa perseverancia, es la oración de aquella que una y otra vez ponía ante Cristo a su hijo Agustín. Así que Mónica nos enseña la santa perseverancia. El tercer punto que quiero destacar es la libertad de Mónica. ¿A qué me refiero? A que ella, cuando ya Agustín se ha bautizado, cuando ya Agustín se ha consagrado al servicio de Dios, ella se siente libre de esta tierra. San Agustín, en su obra más conocida, en las Confesiones, cuenta de las conversaciones que tuvo con su madre cuando faltaban pocos días para que ella muriera. Y es impresionante ver a Mónica desprendida de todo, libre de todo. Una mujer que sabe que ha cumplido su misión como esposa, como madre, como cristiana, y que es libre de todo. Y por eso, porque es libre de todo, por eso ella puede desprenderse de todo y partir hacia la eternidad. La santa libertad de los intereses de este mundo, la santa libertad de las cosas de este mundo, eso nos lo enseña Mónica. Santa Mónica, ruega por nosotros.